efectivamente se incorpora a la transmisión. Un gusto y un honor tenerla con nosotros, la profesora Gloria Cuenca, periodista, profesora universitaria. Buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento como en mi casa. Efectivamente, siéntase como en su casa porque esta es su casa. Profesora, hemos tenido además, quiero agradecer la cortesía, no sé si podemos hacerlo con esta cámara, muchachos, el más reciente libro que nos ha traído la profesora Gloria Cuenca con este título que ya lo vamos a conversar, De regreso de la revolución, de la profesora Gloria Cuenca. Ya está a la venta en varias librerías acá en nuestra ciudad capital. Profesora, el libro, vamos a empezar primero con el título, De regreso de la revolución, un experimento, un testimonio bastante personal, vivencial. Leí rápidamente el prólogo, confieso que estoy recibiendo el libro y me intereso ya en leerlo, seguramente va a ser una lectura devoradora, pero hablaba en el prólogo de que 30 años tuvo, profesora, analizando escribir esto. Mira, sí, porque yo, como lo digo ahí, milité durante 7 años en el Partido Comunista de Venezuela. Y luego, como me parecía poco, me metí a maoísta. No en Partido Comunista, porque aquí no había partido maoísta. Aquí lo que había era asociaciones de grupos maoístas, sobre todo en la Universidad Central. Mi esposo, que en paz descanse, Adolfo Herrera, era el corresponsal de la agencia Sinhua de noticias aquí en Venezuela, y así fue durante 7 años. Y mi padre fue el fundador de la Asociación Venezolana de Amistad Chino-Venezolana en 1959, cuando la Revolución China cumplió 10 años. De manera pues que había muchas razones para que yo me volviera maoísta, y el culto a la personalidad de Mao me tenía deslumbrada. Aparte de que había una profusa propaganda, había una frase que me encantaba, que me parecía una maravilla, que era que 100 flores se hablan, que compitan 100 escuelas ideológicas. Y yo, ilusa de mí, creía que eso era verdad. Creía que era una parte de ilusión propagandística, profesor. No es que es una parte de ilusión propagandista, fue toda propaganda, y además con un sentido muy maléfico, porque Mao hace eso para descubrir quiénes estaban en contra de él. Una vez que pasa una primera etapa de la Revolución China, que se llama de la nueva democracia, Mao se da cuenta que tiene muchísimos enemigos, y él era un experto en eso de cazar a los enemigos, ¿no? Y lanza Es esa lo que algunos consigna. llaman la época de la constitución en hierro, de la ideología. Ajá, y entonces él agarra y lanza esa consigna de que 100 flores se abran, que compitan 100 escuelas ideológicas, para saber quiénes realmente lo apoyaban, y después lo destruye con la revolución cultural. Bueno, yo era muy joven, esa es mi única disculpa, es que yo era muy joven, y yo creía todas esas cosas, y cuando fui la primera a China, para mí fue un despertar, un darme cuenta, y no me atrevía. No sé si tú sabes y la gente lo sabe, pero cuando uno se sale del Partido Comunista, cuando uno deja esa ideología, inmediatamente uno pasa a ser un traidor, proimperialista, arbitrario, todos los calificativos. Ahí está el caso de León Trotsky, que Trotsky fue uno de los grandes en la Revolución Rusa, y como tuvo disensiones con Stalin, bueno, fue condenado hasta que finalmente murió. Ahora, a propósito de esta reflexión, profesora, ¿cree usted que, por ejemplo, en este tipo de ideologías o de regímenes son poco, digamos, susceptibles o poco aliados a la voz disidente, a la discrepancia, a la disidencia? No la aceptan, y eso te lo digo con absoluta convicción y conocimiento de lo que son los regímenes neomarxistas. Una de las razones que yo tuve para dejar el marxismo y el comunismo fue que yo amo, como hablamos antes, el periodismo y la libertad de expresión. Yo siempre, desde que me conozco, que logré pasarme, yo estudiaba Derecho y me pude pasar del Derecho para el periodismo. Amo esta profesión, me encanta el periodismo, me dediqué a dar clases a los periodistas, soy muy feliz por esta razón, no importa en las condiciones que sean, yo sigo siendo una amante del periodismo. Y entonces yo me encuentro frente a una realidad en donde no existe el periodismo. En una conferencia que dimos en Sinhua, Adolfo y yo, un poco para agradecer la cantidad de atenciones que los compañeros de Sinhua, los periodistas, habían tenido con nosotros, yo les pregunto, defíname ustedes un periodista en China.
ellos me preguntan, ¿y ustedes cómo lo definen? Y yo les dije, bueno, el periodista en Venezuela es un combatiente por la libertad de expresión, un agudo crítico de la gestión de poder y un vehiculador de los mensajes entre el público y los sectores que toman decisiones. Y él separa uno de los compañeros chinos y me dice, en China un periodista es un propagandista que debe educar a las masas en la nueva ideología del marxismo-leninismo, pensamiento de Mao Zedong. Y entonces yo horrorizada le pregunto, ¿y el periodismo todo? Todo es propaganda. Profesora, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso usted habla también en el prólogo de este libro acerca de que cuando abandonó la ideología marxista, la comunista, la maoísta, vino de regreso entonces a una utopía de espiritualidad, de humanismo, de solidaridad. Quisiera, por favor, me gustaría profundizar acerca de este experimento que usted pasó en su vida. Y vamos a hablar acerca también, no solo del libro, sino del papel de los medios y de los periodistas en Venezuela en este momento. Vamos a la pausa comercial. Al regreso continúa con nosotros la profesora Gloria Cuenca.